Vamos a hablar de otro tema que también es muy importante justamente en Estados Unidos, pero que también revela lo que está sucediendo en nuestro continente, porque en una acción sin precedentes, en un acuerdo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha decidido arrendar la famosa megacárcel a Estados Unidos para que así la Casa Blanca pueda deportar a migrantes indocumentados a esta prisión que se encuentra en la nación centroamericana. Una medida que genera revuelo justamente a nivel internacional. Ya sabemos las condiciones que tiene esta mega prisión, en la cual Mega Noticias ha sido el único canal chileno en estar presente en este mismo lugar, y por eso queremos tomar contacto de inmediato con El Salvador. Ahí se encuentra Noah Bullock, él es director de la ONG Cristosal, que ha estado muy de cerca analizando, informando justamente esta medida, esta guerra contra las pandillas iniciada por el presidente Nayib Bukele. Noah, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mucho gusto y saludos, Pablo, gracias. Igualmente. Noah, bueno, ¿cómo has tomado tú esta decisión del presidente Nayib Bukele de ofrecer esta mega prisión para que lleguen personas detenidas en Estados Unidos bajo el acuerdo que se ha firmado durante estas últimas horas entre él y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio? Pues Pablo, yo entiendo que el presidente ofreció, que todavía no hay un acuerdo confirmado, pero sí ofreció recibir personas ciudadanos de Estados Unidos condenados por delitos en Estados Unidos y también migrantes de otros países con supuestos vínculos con grupos como pandillas. Para nosotros, pues, esa es una noticia muy preocupante, porque conocemos muy de cerca cómo se ha operado el sistema de centros penales en El Salvador, sobre todo desde la implementación del estado de excepción. En El Salvador ustedes están pasando imágenes del Centro de Confinamiento de Terrorismo, el CECOP, sí, que es un proyecto, una mega prisión, y a la vez es la cara pública de la política de estado de excepción. Claro. Pero Pablo, le quiero explicar algo. Nosotros tenemos más de 4,000 casos documentados en nuestra organización, que es una organización de derechos humanos. Y solo uno o tal vez dos casos de personas que nosotros hemos visto están siendo detenidos en el CECOP. Entonces, lo que están viendo son imágenes de pandilleros, muchos de ellos con condenas previas, claro, que están siendo detenidos en esa nueva megacárcel. Los 85 mil salvadoreños y salvadoreñas que han sido detenidos en el estado de excepción, sí, están detenidos en otras cárceles y con condiciones muy distintas. Claro. Ahora, Noah, bueno, tú decías, esto lo ha ofrecido Nayib Bukele, sin embargo, en la conferencia que dio Marco Rubio, el secretario de Estado, él habla derechamente de un acuerdo, a lo mejor quizás no está firmado, pero por lo menos informalmente ya ambos países han pactado de que esto va a ser así, por lo menos entre Estados Unidos y El Salvador. Ahora, ¿qué te parece a ti? Porque claro, uno podría encontrar un cierto racionamiento de que los criminales de El Salvador que hayan cometido delitos en este país vayan a esta megaprisión. Pero distinto es cuando hay criminales de otros países que utilicen finalmente este recinto con condenas en Estados Unidos. ¿Cómo ves esa situación? Sí, como decía, con mucha preocupación. En efecto, lo que se estarían haciendo a consumar ese acuerdo es crear una colonia penal transnacional. La preocupación nuestra obedece a que en los centros penales de El Salvador hemos documentado prácticas sistemáticas de tortura que han producido más de 350 fallecimientos. Hemos documentado un sistema penal que niega sistemáticamente acceso a comida, alimentos, salud, higiene básico. Entonces es muy preocupante que se llegue a un acuerdo en que un país puede enviar personas que consideran indeseables a desaparecerlos prácticamente, detenerlos de manera indefinida en otro país, que sería lo nuestro, El Salvador. Claro.
Ahora, también hay que decir que el presidente Nayib Bukele ha ganado, ¿no?, popularidad a nivel internacional por su lucha contra las pandillas, por la seguridad justamente de esta misma nación. Hoy día gran parte del país respalda las políticas que él ha estado llevando a cabo. ¿Por qué crees tú que tiene un amplio respaldo? ¿Por qué crees que fue reelecto con un nivel tan alto de aprobación y de votos, pese a las cosas que ustedes han estado denunciando? Sí, es correcto. El presidente tiene niveles de aprobación alto en las encuestas de opinión pública. Y también el estado de excepción, entendido como una acción contra las pandillas. Pero cuando se consulta a la población si están a favor a prácticas como las detenciones arbitrarias, como no informar a familiares cuando fallece un familiar en los centros penales, la mayoría de la población no están de acuerdo. Entonces es falso la narrativa de que la población de El Salvador está dispuesto a sacrificar sus derechos fundamentales a cambio de seguridad. Lo que desean es seguridad con derechos. Creo que es importante mantener presente ese punto. Pero aún así, ¿tú crees que la gente hoy día vive peor o mejor desde la llegada de Nayib Bukele en El Salvador? Mira, Pablo, vuelvo otra vez a las encuestas de opinión pública. ¿Cuáles son los costos del estado de excepción en El Salvador? Ahora, 65% de la población dice que tiene miedo a hablar de la política. Y números similares tienen miedo y temor a represalias por expresarse de una forma que no está alineado con las posiciones del gobierno. Entonces, hay una pérdida sustantiva en derechos. Yo creo que ese es un punto poco discutido. El gobierno de El Salvador puede hacer lo que quiera a quien quiera y no hay instancias en el Estado a que la población puede acudir para protegerse en sus derechos. No, ahora, ¿qué te parece esta medida que está tomando Donald Trump de enviar personas a diferentes cárceles que estaban en desuso o que históricamente no han sido utilizadas para esto? No solamente con el caso de El Salvador, sino también él mismo propuso, y de hecho el día de hoy han confirmado que están llevando ya personas a Guantánamo, que es una cárcel totalmente secreta, también con medidas extremas, y el hijo de Donald Trump propuso reabrir la cárcel de Alcatraz, ahí en California. ¿Qué te parece? ¿Es netamente guiños simbólicos que quiere hacer Donald Trump? ¿Está intentando reformular el término de la seguridad y el encarcelamiento? ¿Cómo lo ves tú? Quizá la filosofía que sustenta ese tipo de medidas es esa idea de que los derechos son obstáculos para la seguridad y nosotros creemos que esto es falso. Igual en el caso de la migración, se busca a través de acuerdos del presidente de El Salvador, un país migrante, con el presidente de Estados Unidos, un país receptor, resolver el tema de migración a través de la represión, a través de cárceles. Y nosotros cuando miramos la historia no encontramos ejemplos de éxito o casos en que la represión, el abuso, la violación de derechos humanos resuelve problemas. La migración requiere de respuestas a las causas de raíz, la desigualdad, la falta de acceso, la inseguridad. Entonces creo que los líderes de los países necesitan estar más preocupados con resolver los problemas de la sociedad que buscar estas soluciones fáciles, populistas, yo diría populistas punitivos. Ahora, son varios los países aquí en el continente que también están aplicando el método Bukele. Lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Ecuador, lo estamos viendo en Honduras, que tiene una línea ideológica quizás distinta a la de Bukele y también que se quiere implementar. Y aquí en Chile, que hemos tenido una crisis de seguridad, también se habla justamente de crear nuevas cárceles. El tema de la bukelización de la política, ¿cómo lo has visto tú también? Pues como le digo, aquí en El Salvador el tema de manodurismo, las medidas manoduristas en ciclos electorales siempre se ha vendido muy bien, pero pocas veces en nuestra historia han resuelto los problemas. Hemos pasado de diferentes épocas de dictaduras que prometen de que hay enemigos internos y la única opción para lidiar con ellos es quitarles los derechos y exterminar. Hemos pasado estas épocas. También Chile tiene historias similares. Entonces nosotros consideramos que medidas que violentan la dignidad y los derechos de las personas son medidas que dejan las semillas de futuros problemas.
Bien. Noah Bullock, director de la ONG Cristosal desde El Salvador, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí compartiendo y analizando este tema que ha llamado mucho la atención a nivel internacional. Que estés muy bien, un abrazo. Igualmente, saludos, Pablo. Chao, chao.